Hola, bienvenidos a la segunda parte del módulo 2 dedicado al estudio del régimen profesional común del trabajador autónomo, que lo vamos a dedicar de manera especial al estudio de la prevención de riesgos laborales de este trabajador autónomo. En esta segunda parte, el contenido del mismo lo vamos a dividir en dos grandes bloques diferenciados. Por una parte, en el estudio de la figura o del tratamiento de la protección de menores que realiza la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, así como del contenido de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo relativo a la prevención de riesgos laborales de estos trabajadores. En particular, procederemos al estudio de los derechos y de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que esta norma establece. En primer lugar, como bien decía, procedemos al estudio de la protección de los menores que esta norma configura. Cabe destacar que la protección de los menores viene regulada en el artículo 9 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y que al respecto establece que los menores de 16 años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni actividad profesional alguna, ni siquiera para sus familiares. Al mismo tiempo, considera que en el caso de las prestaciones de servicios de menores en espectáculos públicos se deberá estar a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto en lo dispuesto en el artículo 6.4. Tras esta breve configuración, cabe destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, la regulación que la norma establece sobre la protección de los menores supone una discordancia con lo establecido en la normativa de seguridad social, que en este punto no ha sido modificada. Al respecto, el artículo 7.1, letra B, de la Ley General de la Seguridad Social y el decreto 2530 del año 70, constitutivo del RETA, continúan señalando como edad mínima para la inclusión en el sistema de seguridad social de un trabajador autónomo a partir de los 18 años. Llama la atención, en este sentido, que no se haya extendido al menor de 18 años que trabaja por cuenta propia determinadas prohibiciones que sí rigen en el ámbito laboral, como por ejemplo la prohibición del trabajo nocturno, la realización de actividades insalubres, penosas, nocivas o peligrosas o la realización de horas extraordinarias. Asimismo, sorprende que no se haga alusión alguna a la necesidad de intensificar las medidas de protección en materia de seguridad y salud del autónomo menor de edad. En el caso de las prestaciones de servicios en espectáculos públicos para actividades empresariales, familiares por parte de menores de 16 años, será necesario solicitar la autorización de la autoridad laboral y, en este sentido, el régimen jurídico de dicha autorización es el mismo que rige en el ámbito del trabajo por cuenta ajena respecto de los menores de 16 años que trabajen en espectáculos públicos. A continuación, procedemos o iniciamos el estudio de la prevención de riesgos laborales establecida en esta norma para los trabajadores autónomos. Vamos a realizar una serie de consideraciones previas necesarias antes del estudio de los derechos y de las obligaciones que en esta norma se contemplan en esta materia. En primer lugar, desde un punto de vista objetivo, cabe señalar que las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos no son diferentes de las condiciones que se desarrollan en una actividad por cuenta ajena, así manteniendo unas condiciones similares. En la mayoría de las situaciones, los riesgos están presentes tanto en el trabajo por cuenta ajena como en el trabajo por cuenta propia, independientemente del régimen en el que éste se desarrolle. Ello se debe a que los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo dependen en gran medida de los procedimientos de trabajo utilizados y no tanto del régimen de dependencia o autonomía en el que estos se presten. En el ámbito del trabajo por cuenta ajena, el deber de seguridad va dirigido a evitar o reducir los riesgos que puedan
ocasionar a los trabajadores, y este deber recae sobre el empresario. Sin embargo, en el ámbito del trabajo autónomo común, al no existir una dependencia profesional de otro empresario, es difícil identificar a ese responsable del deber de seguridad. En cuanto a la justificación del marco normativo específico en materia preventiva, cabe señalar que el desarrollo de mecanismos de protección social para proteger al trabajador autónomo, en el caso, por ejemplo, de que ocurra o sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, justificaría la existencia de un marco normativo también en materia preventiva concreto para él o a tener en cuenta en el desarrollo de su actividad profesional. También habría que tener en cuenta que la regulación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales trata de forma residual los aspectos del trabajo autónomo. Concretamente, profundiza básicamente en los derechos y las obligaciones del trabajador autónomo cuando cuando está inmerso en situaciones de concurrencia empresarial o realiza actividades en situaciones de concurrencia empresarial. Tras la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, se reconocen una serie de derechos en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores autónomos en general y para los TRADE en particular. Si bien la regulación que respecto de los primeros, al menos, establece la norma, se puede concluir que tiene un carácter al menos poco claro. Esta regulación que la norma establece viene recogida fundamentalmente en el artículo 8 de la norma dedicada a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores. Y cabe advertir que la mayoría, o por parte de la doctrina, ha calificado esta regulación como un mero ensayo de regulación de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, alejándose de una auténtica regulación en esta materia. Entrando en los derechos en materia de prevención de riesgos laborales, la LETA reconoce un conjunto de derechos, si bien, como ya hemos mencionado, la protección que realiza la realiza de una manera imprecisa e insuficiente. Entre los derechos que los trabajadores autónomos tienen en materia de prevención de riesgos laborales y que son tratados con mayor profundidad en este módulo, que pueden encontrar en este módulo, se encuentran los siguientes: el derecho a su integridad física y una protección adecuada de su seguridad y salud, el derecho a interrumpir su actividad de forma justificada y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su seguridad o salud, o el derecho a exigir que las administraciones públicas competentes asuman un papel activo en relación con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, debiendo dirigirse el papel de estas administraciones en particular a la realización de actividades dedicadas a la promoción de la prevención, al asesoramiento técnico, así como a la vigilancia y al control. Asimismo, la norma recoge el derecho a exigir que las administraciones públicas competentes promuevan una formación en materia de prevención de carácter específico y adaptada a estos trabajadores. Se recoge también el derecho a suspender la actividad en situaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, así como el derecho a la asistencia y a las prestaciones sociales necesarias en estos casos. Viene recogido igualmente el derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y a la utilización al acceso a medios extrajudiciales de conflictos. También se recoge el derecho a la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales y cualquier otro derecho que se derive de los pactos o contratos celebrados por el autónomo con sus clientes. Cabe destacar dos últimos derechos recogidos en esta norma en diversos apartados, concretamente en el apartado 8.5 de la norma y en los apartados 8.3, 8.4 y 8.5, que consisten en reconocer el derecho del trabajador autónomo de recibir una información o la información necesaria en el caso o cuando deba operar con maquinaria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que presta
su actividad profesional, pero que o siempre que no realice esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa. Este derecho de información consistirá en el correcto o ayudará a que se realice un correcto manejo y utilización de estos materiales, equipos, maquinaria, para evitar que los mismos produzcan un riesgo para la seguridad y la salud del trabajador autónomo. Se reconoce asimismo el derecho a recibir una indemnización por el incumplimiento de las empresas de las obligaciones establecidas en materia de coordinación de actividades en los artículos 8.3, 8.4 y la última obligación del derecho de información recogido en el artículo 8.5 de esta norma. Respecto de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, entre los deberes básicos relacionados con la prevención del trabajador autónomo de referencia se encuentran el de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de la prestación de servicios, cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión y también cumplir con las obligaciones de coordinación en materia preventiva que se les impone al autónomo en este caso. En cuanto al deber de coordinación, concretamente se le impone al autónomo el deber de cooperación, información e instrucción previsto en el artículo 24.1 y punto 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que ahora recoge el artículo 8.3 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Dentro de las obligaciones en materia preventiva de estos trabajadores, cabe destacar, en primer lugar, como continuación, que existe el deber de las empresas de vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos cuando contraten con estos la realización de obras o servicios correspondientes a la actividad de aquellas y siempre que se desarrollen en sus propios centros de trabajo. De esta obligación de las empresas de vigilar se infiere el deber de los autónomos de cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales sin que, sin embargo, la norma aclare cuál puede ser o a qué normativa se está refiriendo de forma concreta. Cabe destacar que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, en el apartado 5.e, en el artículo 5.e, considera como obligación la de cumplir con cualquier otra obligación derivada de la legislación aplicable, de manera genérica. Todos estos derechos y obligaciones serán tratados con mayor profundidad o son tratados con mayor profundidad en el módulo 2 de este curso, al que a su estudio me remito. Muchas gracias por su atención.